días, bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este es su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana con ustedes en este espacio, en este conversatorio sobre temas de actualidad y temas de impacto que les llegan a ustedes con la finalidad de que entre todos aunemos esfuerzos y construyamos una sociedad mejor, pero para todos, con la ayuda de Dios. Estamos desde República Dominicana, Santo Domingo, por el canal 19, transmitiendo para todo el mundo a través de sus plataformas digitales y de su YouTube. Estamos también simultáneamente por el canal de Sol 6 y para Nueva York en Dominican Network por las plataformas digitales de Facebook Live, Andrés Matos, Periodismo y Sociedad TV, entre otras. Así es que espero que les tengamos hoy un buen alimento científico, como siempre de salud, porque los lunes le corresponde al doctor Alfredo Polanco, a quien tenemos en la línea de manera virtual. Va a presentar un programa, un tema especial. Adelante, doctor, buenos días. Buenos días, Licho. Buenos días a todo nuestro público de las diferentes localidades, tanto de República Dominicana como del mundo. Gracias al Todopoderoso que nos permite llegar a cada hogar que esté en sintonía por esta importante plataforma. En el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante, ya que es considerado la segunda causa de muerte a nivel mundial. Y es a propósito de que cada día 29 del mes de octubre se conmemora lo que es el Día Internacional del Ictus o Stroke, como se le conocen, o mejor conocido también como los accidentes cerebrovasculares. Ustedes oyen mencionar mucho, bastante, la trombosis cerebral, las hemorragias cerebrales, hemorragias subaracnoidea, etcétera. Es importante señalar que aparte de la enfermedad coronaria, que es la primera causa de mortalidad a nivel mundial, tenemos esta segunda causa, que es una enfermedad también vascular, cerebrovascular. Y tenemos lo que es el accidente cerebrovascular, que puede ser de dos tipos, isquémico o también puede ser de tipo hemorrágico. Esta enfermedad se presenta, o esta patología clínica se presenta más frecuentemente en pacientes mayores de 55 años. Sin embargo, cualquier paciente a cualquier edad puede tener un fenómeno de trombosis cerebral o puede tener una hemorragia cerebral, pero a cualquier edad podemos tener este padecimiento clínico. ¿Cómo se presenta? Lo primero que vamos a tener es la definición. Se denomina ictus, es golpe, que es cuando se presenta el cese repentino, abrupto del flujo sanguíneo a nivel de una área del cerebro. Ese cese de la circulación a nivel de esa área del cerebro se puede presentar debido a dos condiciones. La más frecuente, en el 85% de los casos, es por una oclusión de un vaso sanguíneo del cerebro, que es lo que se llama la trombosis, una trombosis cerebral. O sea, el 85% de los pacientes que presentan este cuadro es por trombosis. Sin embargo, el restante 15% lo va a presentar por procesos hemorrágicos. Entonces, hay factores de riesgos para que un paciente presente una ictus cerebral. Y el principal factor de riesgo es la hipertensión arterial. Por ejemplo, una hipertensión arterial no tratada o maltratada es considerado el principal factor de riesgo para que un paciente haga una isquemia cerebral. También tenemos niveles de colesterol alto, por ejemplo, la hipercolesterolemia, ya que esto va a provocar que esas placas de grasa que estén alrededor de las arterias cerebrales en una circulación deficiente
un problema, paciente que esté con una coagulación muy efectiva, pues esto va a traer como consecuencia que se presente pues un coágulo, y ese coágulo va a taponar esas arterias cerebrales y vamos a tener las manifestaciones clínicas. También el uso de drogas, por ejemplo, la cocaína, las anfetaminas, etcétera. También vamos a tener los medicamentos hormonales, también pueden conllevar. Cualquier medicamento procoagulante puede conllevar a que un paciente tenga alteración de los factores de la coagulación y te va a presentar una trombosis. También vamos a tener las denominadas arritmias cardíacas. Ese paciente que tiene, por ejemplo, una fibrilación auricular, paciente que tiene valvulopatías a nivel cardíaco, pues pueden expulsar un coágulo que puede irse a los vasos cerebrales. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que va a presentar ese paciente que tiene un stroke o un ictus, ya sea isquémico o hemorrágico? Vamos a ver primero el de mayor frecuencia, que es el accidente cerebrovascular de tipo isquémico. El paciente va a presentar primariamente alteraciones a nivel de la palabra. Por ejemplo, el paciente no va a pronunciar las palabras de forma adecuada. El paciente va a tener lo que se llama disartria o habla estropajosa. Esa es una de las principales manifestaciones que va a presentar un paciente de manera súbita. También puede presentar alteraciones visuales también de manera súbita. Va a presentar hemiparesis, o sea, que es la debilidad de un hemicuerpo. De repente el paciente ve que brazo derecho, por ejemplo, pierna derecha, no puede moverla. O brazo izquierdo, pierna izquierda, no puede moverla. O sea, un hemicuerpo, una mitad. El paciente se queda paralizado en un hemicuerpo, sin embargo, el cuerpo contralateral puede moverlo. El paciente se le cayó el brazo derecho, pero puede mover el brazo izquierdo. Y esas son una de las principales manifestaciones que va a presentar ese paciente con una enfermedad cerebrovascular, sobre todo cuando es isquémica. Pues cuando es hemorrágica, aparte de todo lo que mencionamos anteriormente, el paciente puede presentar una cefalea intensa. O sea, es el dolor de cabeza de manera súbita. El paciente describe como que es el dolor de cabeza, o sea, es más fuerte que ha sentido en toda su vida. O sea, no se compara con nada. Es un dolor intenso que abarca toda la cabeza. Una cefalea holocraneana. Es una de las características. El paciente puede presentar vómitos en proyectil sin que estén precedidos de náusea. Entonces ya esas son las manifestaciones más que puede tener la parálisis de un hemicuerpo, la mitad del cuerpo, derecho o izquierdo. Ya esas son manifestaciones que nos hacen pensar en que ese paciente presentó una enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágica. Entonces, ante esta situación, y por eso la importancia de que nuestros amigos televidentes estén pendientes de que a esto no se le puede dar tiempo. ¿Por qué? Porque aquí, dependiendo de la rapidez con que usted llegue al centro de salud, cada minuto cuenta. Por eso, cuando usted tenga la sospecha de que usted está presentando un evento vasculocerebral, ya sea de tipo isquémico o de tipo hemorrágico, no debe de perder el tiempo dando remedios caseros, haciendo maniobras, como muchas veces ustedes ven que le están untando ungüentos al paciente en los brazos para que lo muevan. No. Inmediatamente contamos en el país completo prácticamente con el sistema de emergencias 911. O sea, es inmediatamente usted llamar al sistema de emergencia, activar el sistema 911, porque en la medida en que usted llegue rápido a un centro de salud, de ahí depende la evolución de ese evento que tiene el paciente, que puede ser una isquemia o una hemorragia. O sea, ese paciente que... Doctor, sí. Perdóneme en ese paciente ahí. La causa, ¿cuándo se da eso? Porque yo he visto pacientes que se toman medicamentos para la presión, es decir, como para mantener la circulación
normal y de repente le da ese mareo y se cae. Tengo ahora mismo la señora, la madre de una compañera de trabajo que le dio un mareo y se cayó. Y demuestran que es un episodio isquémico como que usted acaba de describir. No es grave, pero no es tan grave como si fuera hemorrágico. Y yo quiero saber el porcentaje y de qué depende que ocurra y que el proceso de circulación en ambos casos, de recuperación. Bien, tenemos que tener una circulación efectiva, por eso usted va a ver que los pacientes hipertensos, sobre todo cuando son hipertensos más diabéticos, son pacientes que usted ve que utilizan de manera preventiva una tableta de 81 miligramos de ácido acetil salicílico, es lo que se llama en prevención primaria, sobre todo cuando el paciente tiene antecedentes de hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Esos pacientes que tienen constantemente el colesterol y los triglicéridos altos son pacientes más proclives a presentar fenómenos trombóticos. Pero también el paciente, por el hecho ya de ser diabético, por el hecho ya de ser hipertenso, es un paciente, como dijimos anteriormente, la hipertensión es el factor predisponente más importante, de mayor peso, para el desencadenamiento de una enfermedad cerebrovascular, ya sea isquémica o hemorrágica. Entonces, por eso es que siempre nosotros insistimos que cuando a usted le prescriben un medicamento, que usted es hipertenso, que usted es diabético, que usted tiene problemas del colesterol y que a usted le prescribieron 4 medicamentos, entonces usted va a la farmacia y le pregunta al farmacéutico que si cuál de esos es el menos importante, el farmacéutico nunca debe de decirle que cuál, porque todos son importantes de manera relevante. Por ejemplo, obligatoriamente, usted tiene que tener una tensión arterial controlada, 120/80. Usted tiene que tener unos niveles de colesterol LDL, o sea, las lipoproteínas de baja densidad. Ese paciente tiene que tenerla dependiendo del riesgo cardiovascular, por debajo de 115, por debajo de 70, por debajo de 55, dependiendo de si el paciente sea de riesgo alto, moderado o muy alto riesgo. O sea que por eso ese paciente necesita ese medicamento para control de los niveles de colesterol y evitar que a esas arterias del cerebro, igualmente como a las arterias coronarias, esas placas de grasa, de ateroma, como nosotros llamamos, provocan endurecimiento y provocan un tapón de las arterias del cerebro, en este caso, que es lo que nos compete. Entonces, por eso es que usted debe de mantener un estricto control de su presión, de su diabetes y de sus niveles de colesterol y, lógicamente, una circulación efectiva con los antiagregantes plaquetarios siempre y cuando no haya contraindicación. En este caso, comúnmente ustedes van a ver que la mayoría de los pacientes de riesgo se le administra aspirina o clopidogrel y en algunos casos el paciente tiene que utilizar los dos antiagregantes plaquetarios, tanto la aspirina como el clopidogrel, que no voy a mencionar nombre comercial, sino nombre genérico. O sea que cualquier paciente, por el hecho simple de ser hipertenso o diabético, en cualquier momento puede estar caminando tranquilamente en una plaza o puede estar incluso acostado, acostada, durmiendo, descansando y en la madrugada, pues, ¿qué lo va a despertar? Una sensación de mareo, que se le está cayendo la casa encima, de repente cuando abre los ojos tiene alteraciones visuales. ¿Y qué está presentando? Quiere llamar a alguien, no puede. Quiere levantarse, no puede. ¿Qué está presentando ese paciente? Le está presentando un accidente o un evento cerebrovascular. Entonces es importante en este caso, por eso hemos visto cómo pacientes que viven solos, por eso yo digo que hombre solo quiere decir peligro, en una persona debería estar sola, no importa la edad. ¿Por qué? Porque mientras usted está solo, pues le da un evento de estos a medianoche, pues no hay quien llame al 911 y cada minuto que pasa es tiempo. ¿Por qué? Porque si a usted le llamaron, activaron el sistema 911 y usted llegó con tiempo al centro de salud especializado, capacitado, le hacen una tomografía y se detecta que no hay nada, porque en primera instancia una tomografía
puede salir normal cuando un ACV es de tipo isquémico en las primeras horas, puede salir completamente normal, pero por los signos clínicos, el médico ya sabe que hay un ACV de tipo isquémico. Entonces, se sabe que no hay hemorragia porque la sangre se ve inmediatamente en la tomografía. Entonces, por eso le hacemos de entrada una tomografía sin medio de contraste. Pues, si ese paciente llegó en las primeras 3 horas, es un paciente que se puede revascularizar. Un paciente puede llegar a una clínica, a un centro de salud hemipléjico completamente, sin mover el hemicuerpo izquierdo, el hemicuerpo derecho, y ese paciente se lleva al departamento donde se le haga una revascularización, o sea, una trombolisis, destrucción del coágulo, pues ese paciente se va a recuperar, si no completo, pues casi completamente, pero una vez transcurridas más de 3 horas, 4, 6 horas, pues ya la recuperación va a ser parcial. Y en la medida en que se tarda tiempo en hacer el diagnóstico, o sea, lo llevan aquí, de aquí para allá, de un lugar a otro, pues se tardará más tiempo en hacer el diagnóstico y cuando se hizo un diagnóstico tardío, pues ese coágulo ha logrado entaponarse tanto que del lado después del coágulo, ¿qué va a haber? Una necrosis o muerte de las células del cerebro que están después del coágulo. Entonces, por eso es importantísimo que todo paciente que tenga esos signos de alarma, como por ejemplo mareos, disartria, que es el habla estropajosa, y de repente tenga pues pérdida o disminución de la movilidad de un hemicuerpo, pues activar el sistema 911. Bien, en el caso del 15% de los pacientes que presentan los ictus cerebrales es de tipo hemorrágico, una hemorragia intracerebral que puede ser por una crisis hipertensiva. Por ejemplo, ustedes saben que la hipertensión arterial en la mayoría de los casos no da ninguna sintomatología, y cuando da sintomatología es porque ya hay evidencia de daño a un órgano blanco, un órgano diana, en este caso el cerebro. Por ejemplo, una rotura de una arteria cerebral, que puede ser por un aneurisma de la arteria cerebral o no. Por ejemplo, hemos tenido casos de pacientes jóvenes de 30 años que de repente están haciendo un esfuerzo abrupto, pues aumentaron la presión intracraneal y se ha producido una rotura de un aneurisma o una debilidad de las arterias cerebrales o una arteria cerebral, y entonces tenemos el evento hemorrágico. Y vamos a ver la tomografía inmediatamente. Ese evento hemorrágico se le debe de presentar el caso a neurología y neurocirugía. ¿Por qué? Porque en muchos de estos casos la recuperación depende de una intervención neuroquirúrgica temprana. Entonces, de ahí la importancia de nosotros darle la voz de alarma, y por eso cada 29 del mes de octubre se conmemora lo que es el Día Internacional del Ictus o Stroke, como le conocen en inglés, que son los eventos cerebrovasculares que se llevan cada año aproximadamente 6.9 millones de personas. O sea que es la segunda causa de muerte a nivel mundial, pero también es considerada la primera causa de ausentismo laboral. Por ejemplo, una persona que pensaba pensionarse cuando cumpliera 60 años y vivir 20 años tranquilo, con toda una pensión, de repente a los 55 años ese paciente tiene un stroke, un ACV de tipo isquémico. ¿Qué tenemos? Tenemos ya a un paciente con una hemiparesia, un paciente que va a vivir, pues, lamentablemente, pero bueno, afortunadamente está vivo, pero dependiente de medicamentos y dependiente de una buena rehabilitación. ¿Por qué? Porque vamos a tener un paciente hemipléjico. ¿Qué posibilidad hay, doctor? ¿Qué posibilidad hay de una recuperación de esa terapia y hasta qué nivel es que tiene efectividad esa terapia? Sí, precisamente íbamos allá. Por eso es importantísimo que cuando usted tiene uno de estos eventos, acudir lo más rápidamente posible al centro de salud capacitado, que aquí en nuestro país los hay. Entonces,
dependiendo de la rapidez con que se haya hecho la revascularización. O sea, se ocluyó una arteria, se tapó una tubería. Mientras más rápido se destapa esa tubería, que es esa arteria del cerebro, pues más rápido, más le va a llegar la sangre al cerebro y va a tener menos muerte celular cerebral. Ahora bien, cuando esa oclusión dura 24 horas, lamentablemente ya ha habido una gran cantidad de células cerebrales dañadas y ese paciente no va a tener una recuperación completa. Ese paciente posteriormente, cuando salga, bueno, en el mismo centro de salud, se le deben de iniciar lo que es la terapia de rehabilitación. O sea, por eso hemos dicho siempre, la mejor medicina es la preventiva, en segundo lugar la curativa y en tercer lugar, la más difícil es la rehabilitación, porque ya rehabilitando al paciente tenemos que darle ciclos, sesiones de fisioterapia, donde vamos a ayudar al paciente a caminar. El paciente puede caminar con un bastón y ustedes han visto pacientes de 50 años que han tenido stroke, que están caminando con un bastón. Cuando el caso es por una hemorragia, la mortalidad es bastante alta porque aproximadamente la mitad de los pacientes, dependiendo de la magnitud de la hemorragia cerebral, pues estos pacientes, el 50% de los pacientes van a tener una mortalidad al primer año. O sea que son eventos que conllevan a una alta mortalidad, o sea, morbilidad, porque ya es un paciente que no va a poder pues manejarse por sí solo, y mortalidad es bastante alta porque la mayoría de los pacientes ya a consecuencia de múltiples complicaciones, porque directamente no es el evento vasculocerebral o cerebrovascular que va a llevarse al paciente. Por ejemplo, ese paciente que hizo una hemorragia cerebral, ese paciente que hubo que intubarlo, porque muchos de los pacientes hay que intubarlo, pues tienen una insuficiencia respiratoria, pues hacen lo que se llama neumonía por broncoaspiración, pues mueren de una neumonía. El paciente hay que colocarle sonda vesical, de ahí vienen las infecciones de vías urinarias. El paciente, lógicamente, muchas veces hay que hacerle lo que se llama una gastrostomía, porque es un paciente que no puede inclusive ingerir los alimentos y hay que llevarle los alimentos directamente desde una sonda colocada directamente al estómago, que es una gastrostomía. Entonces el paciente fallece directamente de infecciones, pero indirectamente la causa de muerte, ¿cuál fue? El evento cerebrovascular. Entonces por eso muchas veces, no, él murió de infección, pero ¿cuál fue la enfermedad primaria que conllevó a que ese paciente tenga una infección? Fue el evento cerebrovascular. Por eso nosotros insistimos siempre en una vida sana, saludable, ejercicio, actividad física, en la utilización de los medicamentos pertinentes para cada enfermedad, medicamentos para la presión, medicamentos para la diabetes. No es que, como dicen muchos pacientes, no es que no quiero usar los medicamentos para no crear adicción. Señores, los medicamentos para la presión y para la diabetes no son medicamentos adictivos, son medicamentos que te van a tener una enfermedad a control, a raya, porque la enfermedad directamente, la diabetes y la hipertensión directamente, no son las que te van a matar, pero son las desencadenantes de otras enfermedades que sí te van a conllevar a la muerte, como son las enfermedades cardio o cerebrovascular, las infecciones, etc. De manera que debemos prestar bastante atención a estas enfermedades que no son enfermedades transmisibles, porque por ejemplo todo el mundo tenía bastante miedo a las infecciones por COVID-19, que dicho sea de paso, un factor predisponente para el evento cerebrovascular de tipo isquémico es la infección por COVID-19. Todos teníamos bastante miedo a la infección por COVID-19. Sin embargo, en el 2020 murió el doble de personas a causa de eventos cerebrovascular que a causa de la COVID-19. En el 2020
fue que comenzó la pandemia. De modo doctor, que hay vamos a prestarle atención a esto. no hay un rango de edad predisponible para que esto ocurra, o esto está para general, para todas las edades. No. Por ejemplo, la edad más frecuente, mayores de 55 años. Esa es la edad más frecuente. Es más frecuente en el hombre también que en la mujer, aunque en la mujer posteriormente son más agresivas, no se sabe por qué, pero los eventos cerebrovasculares provocan más daño a la mujer que al hombre. Los factores principales ya tenemos, problemas cardíacos, hipertensión, enfermedades valvulares del corazón, las arritmias cardíacas, el tabaco está involucrado en todo. Recuérdense que si un paciente es gran fumador, el gran fumador tiene lo que se llama una hipercoagulabilidad. O sea, la sangre del paciente fumador es una sangre bastante espesa. Entonces, es una sangre que tiene poco oxígeno, por eso tiene que aumentar el paciente fumador la cantidad de glóbulos rojos para tratar de airear áreas de forma más adecuada. Por eso ustedes van a ver que mientras... ¿Aló? Bueno, se nos ha un poco disminuido el audio del doctor en la parte técnica. Trombosis, tanto a nivel cerebral, el cardíaco, o sea, infarto agudo al miocardio. De manera que es bastante importante nosotros tomar en cuenta esos factores de riesgo. Doctor, finalmente un consejo, una recomendación, ya que estamos llegando al final, y que la parte técnica también nos reclama un receso. Con un último consejo. Bien, importante conocer que las enfermedades cerebrovasculares es la segunda causa de muerte a nivel mundial, que debemos estar pendientes de que si es diabético, que si es hipertenso, las posibilidades se multiplican en mucho. El paciente diabético hipertenso, que es fumador, se multiplican en demasía. Si a usted le dieron a utilizar, por ejemplo, el paciente que ha tenido un fenómeno de trombosis cerebral, ya las posibilidades de tener otros fenómenos trombóticos se multiplican, y es por ello que ustedes van a ver que le dicen, usted tiene que usar este medicamento llamada estatina de por vida. Usted tiene que utilizar antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes de por vida. Es precisamente para hablar, para evitar pues que se repitan estos fenómenos, porque ustedes van a ver que un paciente va a decirle, o los familiares, pero a mi tío o a mi padre le dio una trombosis cerebral y se le repitió a los 6 meses y se le repitió 9 meses después. Es precisamente por eso el paciente ya tiene daño vascular y por tanto va a tener más predisposición a los fenómenos trombóticos. Bueno, o sea que vamos a hacer una medida preventiva. Gracias, doctor, por esta siempre atinada cátedra que usted nos brinda aquí en Periodismo y Sociedad cada lunes sobre enfermedades que son atendibles y que son prevenibles por cada ser humano, y sobre todo por una política de salud de cercanía con la gente del Estado Dominicano. Muchas gracias, y les invitamos para todos los amigos televidentes que esto va a estar en YouTube ya casi de inmediato. Usted la puede sintonizar, y que si no, el lunes el doctor puede estar con nosotros de nuevo. Gracias, doctor Alfredo. Hasta luego. Bye. Vamos de inmediato ya con la parte final del programa.